Perfecto. Nos encontramos otra vez en un nuevo capítulo de UGTP. Eh, Hoy día vamos a presentar, gracias de la mano de Javier Alfaro Díaz, arquitecto, vamos a ver el tema de inversión pública y recuperación de plusvalías, que está basado en una tesis del 2016, ¿no? Eh, Javier Alfaro ha sido integrante del INADUR, del IDECAM, y ha sido uno de los planificadores del plan de hilo. Adelante, Javier. Sí, ¿cómo están? Bueno, ya los saludé a todos. Faltaba contigo, Hugo. Buenas noches. Em, Antes de ir a la misma investigación, que todavía tengo inquietudes para seguir investigando sobre el tema, quisiera hablarles sobre, sobre lo importante que es considerar la gestión del suelo en los planes urbanos, sobre todo, ¿no? Y la importancia que significa la recuperación de plusvalías y redistribuir la riqueza de un territorio, ¿no? Nosotros mucho hablamos en el Perú y en Latinoamérica en general, pero en el Perú específicamente, de redistribuir la riqueza que generalmente, por ejemplo, conseguimos, ¿no? Por ejemplo, en el 2009 el Perú tuvo un crecimiento económico muy importante. Sin embargo, este crecimiento económico se volvió a ir a pocas personas, y no pudimos redistribuir. Y cada vez que tomamos este tema de la gestión del suelo y la redistribución de la riqueza en la ciudad, uno de los que están en contra es Capeco, los desarrolladores, ¿no? Porque a ellos no les conviene, ellos utilizan todas las plusvalías que generamos en la comunidad, todos nosotros, y ellos la utilizan para su propio beneficio, ¿no? Y ese es uno de los temas que siempre está promoviendo el Instituto Lincoln, ¿no? Que yo les recomiendo mucho que siempre se acerquen al Instituto Lincoln, que tiene muchos cursos. Yo he ido a muchos de ellos y te comienza a mover esta inquietud por, por conocer qué está pasando con el suelo, ¿no? Cómo se aprovechan las plusvalías, las inversiones públicas y privadas y cómo regresa al sector privado a los desarrolladores y la población que vive en una ciudad comienza a aportar mediante impuestos, mediante muchas formas de contribuir económicamente, y todo eso es utilizado solamente por los desarrolladores, ¿no? Esa es una gran inquietud del Instituto Lincoln, del cual yo aprendí mucho y lo he tratado de practicar. Otra experiencia que le quería contar es, me tocó en el año 2013, me incorporé al programa Nuestras Ciudades del Ministerio de Vivienda y Construcción y me encargaron la nueva ciudad de Olmos, ¿no? Se quería hacer ciudades, se quería hacer ciudades en base a los proyectos de desarrollo económico. Se quería hacer ciudades y se está haciendo ciudades. La nueva ciudad de Olmos ya está. Están las vías, está el agua, todo lo que es saneamiento, está la iluminación, la energía eléctrica, están las pistas y veredas, están hasta los semáforos, pero no hay nadie. Ya después conversaremos por qué no hay nadie, por qué de alguna manera se desvirtuó todo eso. Entonces comenzamos a hacer camino caminando, ¿no? Me acuerdo en ese entonces estaba el ministro de Vivienda, René Cornejo, ¿no? Y con él comenzamos a desarrollar este proyecto emblemático. Y él creía que hacer una nueva ciudad en Olmos era hacer edificios, hacer cabidas y comenzar a construir, ¿no? Como todo un inmobiliario. Sin embargo, eh, por ahí comenzamos a descubrir que hacer una nueva ciudad es detonar la ciudad, ¿no? Detonar una ciudad. ¿Y cómo la detonamos? Para que después los mismos actores en la ciudad comiencen
a dinamizar este territorio, ¿no? Fue muy interesante, muy, muy interesante. Al principio no sabíamos qué hacer. Lo primero que hice es tratar de hacer un planeamiento integral que se ajustaba a las normas que están en ese momento. Y después a mí lo que me interesaba particularmente es cómo generar plusvalía en ese terreno que todavía no tenía nada, cómo generar plusvalía para hacerlo atractivo y que después todos puedan convocarse en ese territorio y cómo podría que ellos mismos comiencen a construir. Entonces, eso me enseñó mucho que por qué no utilizamos esta gestión del suelo, esta recuperación de plusvalías, primero generación de plusvalías y después redistribución de plusvalías, ¿por qué no las utilizamos en la formulación de planes urbanos? ¿No? Y ahí yo cada vez que ahora hago un plan urbano, ya no pinto el uso del suelo amarillito, rojo, sino más bien trato de ver la dinámica de los precios del suelo, cómo se está moviendo en la ciudad, que eso es lo que realmente nos van a reorientar las actividades en la ciudad. Eso realmente nos va a dar el uso del suelo en la ciudad, ¿no? Entonces, ahí comenzó mi inquietud y comenzamos a desarrollar la nueva ciudad de Olmos. Como les repito, a estas alturas ya está. Hubo un error, nada más que al principio el mecanismo que era el más importante para manejar esta nueva ciudad de Olmos era hacer un fideicomiso donde todos ganaban, el gobierno regional, el proyecto Olmos, el gobierno distrital, el ministerio de vivienda, todos ganaban, pero eso no se entendió al final, ¿no? Cambiaron de ministro y bueno, mientras que fue premier, seguía con el proyecto Olmos, pero después cuando cambiaron al premier, cuando lo sacaron a René Cornejo, ya nadie entendió nada, entró otro ministro, Bongese, si mal no recuerdo, y desvirtuó todo, no entendió nada. Y eso es lo que realmente pasa en nuestro país. O sea, no se entiende bien cuál es el desarrollo y cómo, por dónde debemos ir para redistribuir la riqueza. No se entiende y en muchos de los casos no lo quieren entender porque no les conviene mucho a los desarrolladores. Bongese comenzó, no, vamos a invertir en agua, en esto, pero hizo muy mal porque nos costó tanto convencer al Ministerio de Economía y Finanzas de que había una demanda futura. En esos momentos no había nadie en la nueva ciudad de Olmos, pero no había nadie en esa ciudad de Olmos y mientras que demandaban agua en la antigua ciudad de Olmos, entonces el MEF nos decía, ¿cómo les voy a dar dinero a ustedes donde no hay demanda y no les doy dinero a donde sí hay demanda real? Y nosotros comenzamos a sustentar que iba a haber un fideicomiso y que eso iba a impulsar el desarrollo en toda la región de Olmos. Ahora no se toma en cuenta el fideicomiso, no saben cómo hacerlo, siguen invirtiendo, el Ministerio de Vivienda quiere hacer un proyecto de vivienda, igual como siempre lo ha hecho tradicionalmente, y no se logra primero crear plusvalías y no se logra redistribuir las plusvalías. Y ese es un gran problema que tenemos, el no entender todavía lo que se quieren hacer con estas nuevas ciudades, con esta nueva forma de urbanismo en base a los grandes proyectos de desarrollo económico. Yo les cuento esto porque esta investigación, a partir de lo vivido en la formulación de la nueva ciudad de Olmos, hubo inquietudes, sobre todo mías. Hice una maestría en la César Vallejo en gestión pública y aproveché eso para estudiar mucho lo que era la, eh, la primero la creación de plusvalías y después la redistribución de plusvalías. Y mi tesis en esa maestría fue justamente la relación que había en los proyectos de inversión pública y, y la generación de plusvalía, cómo nosotros podíamos generar más plusvalías. O sea, si somos Estado,
dónde deberíamos de apuntar más en los proyectos de saneamiento, en los proyectos de vialidad o en los proyectos de equipamiento urbano. O sea, sabiendo nosotros en un territorio específico qué es lo que sería mucho más efectivo para generar plusvalías, creo que podríamos reorientar las inversiones públicas, ¿no? Y entonces hice una tesis en la provincia de Lambayeque y justamente estudiando estos tres tipos de inversiones: en saneamiento, en vialidad y en equipamiento urbano, ¿no? Entonces ahí queríamos saber primero si había diferencia en invertir en estos proyectos y si en qué en cuál tipo de proyectos es donde se generaba mayor plusvalías urbanas. Y al final nos dimos cuenta también que no siempre es eso en cualquier territorio, sino dependiendo de algunos factores. Por ejemplo, en Lambayeque puede ser el equipamiento urbano, como salió al final, pero uno se puede mudar a la costa, a la sierra o norte, sur, y encontramos que en otros, por ejemplo, sobre todo asentamientos humanos, es el saneamiento que le da mayor plusvalías. Entonces, yo quería hacer una tesis, todavía está pendiente una tesis de doctorado, para descubrir dónde y y de qué factores depende este cambio de proyectos que generen mayores plusvalías. ¿Por qué en el norte es el equipamiento urbano? De repente en Lima, en la periferia de Lima, es el saneamiento. No lo sé, pero es un tema que todavía lo tengo pendiente y quisiera descubrirlo. ¿Qué nos permite eso? Lo que tanto queremos en el país: redistribuir la riqueza, ¿no? Que no se la lleven unos pocos, sino que realmente podamos redistribuirla y que los ciudadanos recuperen la inversión que hacen en la ciudad donde viven, ¿no? Ese es el tema que aporta al desarrollo del país y obviamente nos aporta a los que hacemos planes urbanos, nos aporta mucho en cuanto a hacer un desarrollo, un crecimiento real de la ciudad. No hacer estos planes urbanos que es pintar planos, ¿no? Sino realmente entrar en en la llaga, ahí donde está lo que nos permite crecer en las ciudades, lo que nos dan los diferenciales, ¿no? Hasta ahí como antecedente les dejo. Yo quisiera compartir con ustedes la investigación que hice para que vean de qué se trató, ¿no? Después podemos conversar más sobre el tema en sí, ¿no? Que a mí me fascina y cada vez me especializo más en la gestión del suelo. Y como les repito, el que me incentivó y me promovió a revisar siempre esto del suelo urbano fue el Lincoln Institute, ¿no? Donde justamente se reflexiona mucho sobre este tipo de estudios. A ver, voy a cómo compartir. ¿Está bien, Álvaro? No se le escucha, profesor Álvaro. ¿Abriste tu presentación? ¿Está abierta? Sí, ¿no la ven? No, no se ve. Ahí al centro abajo está el botón verde de compartir. Eso he apretado, pero espérate, voy a... En ese momento llegué a el problema. Yo le dije, pero ese bien, además, ahorita algunos colegas están pagando pasaje. Le dije, entonces, ¿sabe por qué están pagando pasaje? ¿Por qué? Porque Ahora, Ya, ahora sí, ¿me escuchan también? también. Sí. Eh, si lo puedes poner, Javier, en modo presentación, sería genial. Ok. Perfecto, sí, ¿La lo vemos ven? claro. Sí, lo vemos claro. Ok.
La investigación se llamó Los proyectos de inversión pública y su de la provincia de Lambayeque. Como le digo, los resultados de esta investigación es exclusivamente de la provincia de Lambayeque, al norte del país. Esto puede cambiar de acuerdo a la ubicación de cada territorio. ¿De acuerdo? En este... Obviamente en este trabajo se describe los hallazgos teniendo como objetivo la ejecución de proyectos de inversión pública y estos cómo contribuye al incremento del valor del suelo en la provincia de Lambayeque. Se analizó una muestra de 496 manzanas urbanas, lo que corresponde al 43% de la provincia. Se realizó una categorización de tipos de inversión pública y se registraron los valores unitarios oficiales. Tentaba hacer los valores, el precio comercial, sin embargo, se distorsionaba mucho, por eso utilizamos los valores unitarios, que de alguna manera es un reflejo del diferencial que hay entre los diversos proyectos de inversión pública. El instrumento de medición fue validado por expertos en el tema. Uno de los expertos está ahí escuchando, que es Álvaro Ugarte, ¿no? Después, el problema central que motiva el estudio es la oportunidad que perdemos de redistribuir la riqueza económica al no recuperar las plusvalías del suelo urbano generadas por la comunidad y solo benefician a los desarrolladores para ser reinvertidas en beneficio de la misma comunidad. Una forma de recuperar las plusvalías es primeramente promover el incremento del valor del suelo a través de la inversión pública del Estado en bienes de consumo colectivo como los servicios urbanos, los espacios para los usos públicos, sociales y ecológicos. El problema principal, espérate, no, ahí está, es la ejecución de proyectos de inversión pública, los que contribuyen con el incremento del valor del suelo urbano en la provincia de Lambayeque. Es la primera pregunta, la pregunta general que nos hicimos en la tesis, ¿no? Los problemas específicos son: existen diferencias en el incremento del valor del suelo en áreas urbanas de la provincia de Lambayeque según la ejecución de proyectos de inversión pública en saneamiento, vialidad y equipamiento urbano. Y el otro problema específico es la ejecución de proyectos de inversión pública en equipamiento urbano los que generan el mayor incremento relativo del valor del suelo en áreas urbanas de la provincia de Lambayeque. Esa es la estructura un poco de la investigación, ¿no? Los antecedentes. Yo compartí el texto de la tesis donde está más desarrollado todos estos temas, y ahí un poco relato qué antecedentes internacionales había en cuanto a la recuperación de plusvalías por proyectos de inversión pública. Y acá están todos los que habían en ese momento, pero hubo uno que sí me llamó la atención en Querétaro, México, que es desarrollado por Leiva en 2010, quien realizó una tesis de maestría en ciencias de la Universidad Autónoma de Querétaro, México, sobre la recuperación de plusvalías por la regeneración urbana del Paseo Constituyentes en el municipio de Corregidora, ¿no? Me llamó la atención también porque tuve la suerte de participar en un curso de Lincoln justamente en Querétaro, ¿no? Entonces había 3 cuerpos dentro de esta investigación. Primero, analizar todos los proyectos de inversión pública: la conceptualización, clasificación, identificación, tipologías, proyectos estructurantes de primera prioridad, saneamiento urbano, vialidad urbana y equipamiento urbano. El otro componente era la inversión y plusvalías,
etapas de la gestión pública del suelo, la creación de cómo se crea el valor del suelo, la materialización del valor, la captación del valor, el reciclaje del valor, finalmente la valorización del suelo. Y finalmente el otro cuerpo es la recuperación de plusvalías, cómo las recuperamos, la conceptualización y definición, modalidades de recuperación de plusvalías y las formas como recuperamos, ¿no? La tributación del valor del suelo, por control de uso del suelo, por provisión de infraestructura. Estos son los tres cuerpos que estructuran un poco la investigación. La operacionalización de variables. Acá quienes hemos hecho investigación conocemos los tipos de investigaciones que hay. Hay una variable, esta fue mixta, en general fue mixta, pero tenemos una variable cualitativa nominal, que son los proyectos de inversión pública. Análisis cualitativo por categorías son lo de saneamiento, los que les repito, saneamiento, vialidad y equipamiento, etcétera. Implicancias de categorías en las manzanas urbanas sin agua, con agua, manzanas urbanas con desagüe, asfaltadas, con colegios, centros médicos, parques, etcétera. Y después tenemos una variable cuantitativa, que es el valor del suelo urbano. Después de mapear todas estas manzanas, qué manzanas tenían qué, a cada una le damos un valor del suelo urbano. Y analizamos el valor unitario oficial del suelo urbano en nuevos soles por metro cuadrado. ¿Qué instrumentos utilizamos? La codificación, cartografía según clasificación de categorías, registro catastral urbano y verificación. Hicimos trabajo de campo, ¿no? Y registro de valores unitarios oficiales por manzana urbana. Felizmente yo en esos momentos trabajaba en el Ministerio de Vivienda y pude tener acceso a todos los valores actualizados del suelo urbano, ¿no? Oficiales. La metodología fue un método mixto porque hubo componentes un poco cualitativos y componentes cuantitativos. Se hizo una descripción comparativa porque comparamos de acuerdo a lo que poseían cada una de las manzanas. Utilizamos como método de análisis el Excel y SPSS, ¿no? Que fue una de las cosas más complicadas para mí porque tuvimos que analizar bastante y entrar a los análisis matemáticos. La población era 1.154 manzanas urbanas de la provincia de Lambayeque. La muestra era 43%, 496 manzanas urbanas, ¿no? Hicimos un registro cartográfico. Este es un poco los resultados de la cartografía que hicimos. Tenemos áreas con saneamiento, áreas con vialidad, áreas con equipamiento, ¿no? Y cada una de estas manzanas las analizamos. Unas tenían saneamiento y vialidad, otras saneamiento y equipamiento urbano, y ahí comenzamos a trabajar con los diferenciales. Acá comenzamos a codificar las manzanas urbanas sin servicio, manzanas urbanas con saneamiento y vialidad, con manzanas urbanas con saneamiento y equipamiento urbano, ¿no? Y comenzamos a codificar cada una de ellas. Finalmente, hicimos un análisis cuantitativo de las variables. Para eso utilizamos la prueba de TED-Student, la prueba de Kolmogorov, ¿no? Del SPSS, y nos dio que había una diferencia entre cada uno de las manzanas y cada uno de estos proyectos de inversión pública, ¿no?
y finalmente era que los proyectos de inversión pública no contribuyen al incremento del valor del suelo en la provincia. No se tomó en cuenta la hipótesis nula, o sea que sí había una diferencia por los tipos de proyectos de inversión pública. Esta era la otra prueba de Kolmorotov, que era que nos decían que había diferenciales entre cada uno de los proyectos de inversión pública. Y acá ya se comenzaba a notar que era la vialidad y equipamiento urbano, por ejemplo, la que tenía mayor relevancia en la creación de plusvalías. Acá gráficamente nos podemos dar cuenta que dentro de la comparación de medidas de valores del suelo urbano por metro cuadrado son las del equipamiento urbano las que resalta en esta zona de acá, perdón, la que nos da mayor valor del suelo. O sea, en este territorio del norte del país, en la provincia de Lambayeque, son los equipamientos urbanos, las manzanas que están cerca, dentro del área de influencia de los equipamientos urbanos, las que tienen generan mayor plusvalía urbana. Conclusiones. La primera conclusión: la ejecución de proyectos de inversión pública contribuye con el incremento del valor del suelo en la provincia de Lambayeque. La segunda conclusión: existen diferencias en el incremento del valor del suelo en áreas urbanas de la provincia de Lambayeque según las inversiones públicas en saneamiento, vialidad y equipamiento urbano. Y tercero, la ejecución de proyectos de inversión pública en equipamiento urbano genera el mayor incremento relativo del valor del suelo en áreas urbanas de la provincia de Lambayeque. Lo que quería decir al final, haciendo una referencia con la nueva ciudad de Olmos, que cuanto nosotros implementáramos o gestionáramos áreas de equipamiento urbano, yo me acuerdo que el ministro de esa época era René Cornejo, me decía, hay que tratar de poner una sucursal, una agencia de una universidad de Estados Unidos o de otro país, un colegio importante, porque eso nos va a dar mayor importancia, le va a generar mayor valor del suelo al área de la nueva ciudad de Olmos, ¿no? Y no dejaba de tener razón, porque era justamente el equipamiento urbano el que le daba mayor valor del suelo, más que el saneamiento y que las vías, ¿no? Bueno, esa es un poco a ver. Bueno, ese es, lo he tratado de investigación, pero lo más importante de todo esto es que lo pongo sobre la mesa para discutirlo, es la generación de plusvalías urbanas y la redistribución de plusvalías urbanas, que creo que es uno de los componentes, uno de los factores que podría contribuir a redistribuir la riqueza en el país, ¿no? Y cómo luchar contra esto, ¿no? Hay países desarrollados que eso lo tienen muy claro, muy claro. Yo he estado en Estados Unidos, he tenido la oportunidad de meterme a las universidades y eso lo tienen ya institucionalizado. O sea que todo el que construye, todo el que hace algo en la ciudad, definitivamente tiene que contribuir con la ciudad, ¿no? Lo que no pasa acá en el Perú, en América Latina y específicamente en el Perú, no pasa eso. ¿Y cómo lo hacemos? Yo estoy ya varios años hemos intentado, he trabajado también en el Ministerio de Vivienda tratando de hacer los reglamentos y hemos querido meter lo más que hemos podido, pero siempre el que rechaza, el que pone paredes es el Capeco, y más aún el Congreso, parece mentira, pero es el Congreso mismo el que no deja avanzar mucho en esto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pongo sobre la mesa, cómo desarrollamos estos modos de gestión del suelo
También en los planes urbanos, creo que insertando en planes urbanos este componente de recuperación de plusvalía, gestión del suelo, vamos a hacer planes un poco más realistas y mejores planes, ¿no? Vamos a comenzar a entender mucho mejor nuestras ciudades, ¿no? Sobre todo las grandes ciudades como Lima, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, etcétera, ¿no? Esto es lo que les quiero poner. Ahora quisiera escuchar algunas opiniones de ustedes, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Javier, por la exposición. Yo creo que nos quedó bastante claro el tema que has planteado. Pasamos a la ronda de participación y preguntas. No sé si hay alguien que quiera comenzar a inaugurar esta ronda de preguntas. Oscar, Antonio, ¿qué tal, Antonio? yo Adelante, quisiera, adelante. sí, primero felicitarlo a Javier por ese aporte que ha hecho, me parece súper interesante y que creo que de alguna manera dejó constancia de ese trabajo, de esa inquietud en el mismo ministerio. Eh, Nosotros conocemos o tenemos como guía, digamos, del desarrollo urbano en el Perú, la famosa ley 313, la ley de desarrollo urbano, Ley Du. la ley DUS. Esta ley recoge un poco el tema de las recuperaciones de las plusvalías. No le pone directamente ese nombre, pero lo maneja con ese criterio. Y eso está en el DUS, o estaba, está todavía en la Ley de Desarrollo Urbano. Y yo quería hoy día pedirles un poco que miremos esa ley, porque si bien es cierto, no es completa, tiene muchos aspectos que son importantes, como el que Javier ha mencionado ahora, y que lastimosamente ha sido variado con las modificaciones que le han hecho a la ley DUS, ¿no? Ustedes saben que la ley DUS tenía 103 artículos, sí, tenía 103, 104 artículos, de los cuales en las modificaciones se han eliminado 3, ¿no? Uno de ellos justamente dentro del tema de las plusvalías. Se han eliminado 3 y se han modificado 73 de los 101 artículos que tiene la ley. Y en el tema de las plusvalías, había 6 artículos, se ha eliminado 1 y se han cambiado 5, ¿no? Diciendo vaguedades como se trata de promover el desarrollo urbano, en términos generales, pero no hay una explicación exacta de por qué se han reducido las implicancias de las normas que originalmente había en el DUS. Y a mí me llama la atención porque no hay reclamo alguno sobre estos cambios, ¿no? Lo único que he podido leer es que existen, digamos, muchas felicitaciones al cambio, pero ninguna crítica al cambio. Entonces, creo que este es un tema, Javier, que tenemos que verlo un poco más en profundidad. Hay un segundo tema que también me trae a colación lo que tú estás exponiendo,
que cerramos el tema con la inversión pública. ¿Y qué pasa con la inversión privada? Porque yo calculo que la inversión pública debe estar en el 10, 15%, pero el 85, 90% es inversión privada. Y justamente esa inversión privada generalmente no va o va en otro sentido a lo que nosotros conocemos como proyectos viales o proyectos de equipamiento, ¿no? Están más centrados a proyectos de vivienda, ¿no? Porque la vivienda se ha convertido en un motor de cambio de precios del mercado. El comercio, los servicios, la industria, es decir, hay una serie de otras actividades que no vienen justamente de inversión pública, sino que son parte de la inversión privada y que igualmente generan esas plusvalías. Entonces yo creo que el trabajo que has hecho, Javier, me parece excelente, pero como tú mismo lo señalas, hay mucho camino por delante y sería bueno, digamos, concentrar un poco de esfuerzos en poder ampliar este tema para poder recomendar a las nuevas generaciones que están a cargo hoy día del desarrollo urbano y del urbanismo, tengan en cuenta todos estos nuevos o estos no más nuevos, estos aspectos, ¿no? Que forman parte del desarrollo urbano y del urbanismo. Gracias, Javier. Sí. Antonio, qué bien que has tomado esa parte, porque justamente esa era la preocupación, la inversión privada. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros canalizamos, orientamos la inversión privada? Ellos van a buscar las mayores plusvalías. Entonces, ¿cómo el Estado orienta por dónde quiere que vaya la inversión privada? Justamente apuntando a donde genera mayor plusvalía, ¿no? Están muy ligadas y tiene algo que ver, pero como tú dices, hay mucho todavía por investigar, hay mucho que nos serviría a las autoridades, a los técnicos profesionales del Estado, serviría de mucho, de las municipalidades sobre todo, ¿no? Para reorientar la inversión privada en base a la utilización de plusvalía, ¿no? Uh-huh. Así es. Correcto. Gracias, Antonio. Gracias, Javier, por la respuesta. Si nadie quiere continuar o está esperando todavía sus preguntas, yo tengo algunas, bueno, varias preguntas. No sé cómo plantear esta pregunta, ¿no? Pero ¿de qué manera la inversión pública en infraestructura vial y urbana ha producido desigualdades espaciales, ¿no? Porque también podemos hablar de este tema que vivimos a diario, ¿no? Al generar beneficios concentrados en determinados sectores de Lima como San Borja o Miraflores, mientras otras zonas continúan rezagadas, ¿no? ¿Existe algún mecanismo para redistribuir estos beneficios a zonas periféricas mediante instrumentos de gestión de suelo? Esa sería la pregunta, Javier. Es una estupenda reflexión más que pregunta. Es justamente lo que se trata de evitar, porque en estos desarrollos espontáneos, entre comillas, que se dan en ciertos distritos, en ciertas zonas de la ciudad, no las maneja el Estado, las maneja los intereses privados de los desarrolladores, porque sin querer se han generado plusvalías en esa zona y son estos desarrolladores los que tratan de captar esas plusvalías para su propio beneficio, que es normal. El privado quiere, una empresa quiere obviamente rentas,
Pero ¿cómo el Estado puede orientar eso? Esa es un poco la investigación que hicimos, cómo se puede orientar, porque actualmente los funcionarios municipales ni conocen este tema, no lo conocen. Y algunos que los conocen ni se meten, ¿no? Pero los que sí saben, los que trabajan en las constructoras, los que trabajan con los desarrolladores, ellos sí saben muy bien dónde están las plusvalías. Estos que están haciendo los edificios, estos altos, ¿eh? Yo vivo en Pueblo Libre, ahorita está lleno de edificios, todas las casas que eran unifamiliares ahorita son multifamiliares. Y ellos sí saben dónde están las plusvalías. Y ellos Claro, se van donde hay mayor plusvalía, ¿no? O sea, ahorita no hay ningún control de eso, es la respuesta, ¿no? No hay ningún control de eso. Una pregunta, Javier, sin perjuicio de preguntar una cosa distinta, una pregunta muy puntual. Cuando hablas de plusvalías, ahora estoy con carraspera, disculpen, este, ¿no se está confundiendo plusvalía con utilidad? Porque la plusvalía, hasta donde yo entiendo, es la que genera un mayor ingreso por el cambio del valor del precio unitario del suelo. Pero cuando un desarrollador invierte y construye, hace una habilitación urbana o construye un edificio, hace una inversión y genera una utilidad. Y dentro de lo que es todo su derecho, es legítimo, digamos, eso no está en cuestión. Pero entonces es lo mismo, estás tratando de alguna manera, de la misma manera, la utilidad de los proyectos desarrolladores, las inmobiliarias, los edificios, con la que es la plusvalía, porque a mí me parece que son dos cosas distintas, sin que esté bien ni mal, o sea, no las califico, simplemente lo digo desde un enfoque conceptual o teórico, ¿no? No sé por dónde iría tu Este, respuesta. la plusvalía es la generación del precio que hacemos todos, públicos y privados, ¿ok? Del suelo. Sí, del suelo, ¿qué es lo que más vale? La utilidad es obviamente muy privada. El Estado no pide, no piensa en utilidad. La utilidad viene del desarrollador. Utilizando las plusvalías, justamente genera mayor utilidad, porque esa plusvalía que ellos toman, la ubicación sobre todo donde ellos invierten, está utilizando la plusvalía generada por todos los ciudadanos, ¿no? Y él no revierte absolutamente nada a la ciudad, a los ciudadanos. Con el impuesto predial, esos pagos son mínimos lo que se devuelve, ¿no? Ya hay en otros países han experimentado, Brasil, Colombia, sobre todo Brasil, ha experimentado algunos métodos o mecanismos para revertir eso, ¿no? Pero en América Latina todavía se ha frustrado eso y es por los intereses, o sea, y los desarrolladores deben de entender, esto lo dice Lincoln, deben de entender que, que cuando respetan la devolución de plusvalías a la población, a la ciudad, todos ganan, win-win, que al principio no parece, pero no, todos ganan realmente, porque se genera mayor plusvalía, ¿no? Y, Sí, y sí, también el Lincoln Institute dice que la recuperación de plusvalías, el primer paso es poner el tema sobre la mesa y que todos se enteren de esto, ¿no? Es el primer paso que debemos de hacer. correcto. Muchas gracias por la respuesta, Javier. Eh, Quería hacer una pregunta, ¿se puede? claro, adelante, Carlos. Hola, Carlitos. ¿Cómo está, Javier? Oye, me sumo a las felicitaciones por tu trabajo. Tú sabes que este es un asunto que, este, que es muy positivo y en el cual todo avance es bienvenido. Este,
tú hablaste de que estabas pensando hacer digamos, un estudio complementario, este, creo que tu tesis de doctorado, en fin, y yo me preguntaba si ahí podrías, incorporar no solamente el incremento del valor del suelo, sino también el destino, pero en términos sociales, o sea, de estratos sociales, por decir, si hay una captura de plusvalía en una zona, vamos a decir San Borja, si eso se revierte, ¿en dónde se revierte? ¿En el mismo San Borja? Este, o va a otro sitio, digamos, no sé, pues, Lince o Vía El Salvador, o sea, y si digamos, la generación de plusvalía este, es a partir de un cierto sector económico, si es que, digamos, lo que revierte al mismo sector o revierte a otro sector. Esa era una inquietud que no sé si tú lo has considerado, en fin, eso me motivaba tu presentación, ¿no? Y lo otro es en relación a los actos administrativos, ¿no? Si bien es cierto, los proyectos de inversión generan plusvalías, o sea, pueden generar plusvalías, los actos administrativos también. Y algunos autores dicen que los actos administrativos generan aún mayores plusvalías que los proyectos de inversión, ¿no? Eh, es el cambio específico de los cambios de zonificación, ¿no? Un cambio de zonificación, colocar solamente una zonificación de un área que anteriormente no tenía zonificación, ya genera un enorme incremento del valor, o sea, una plusvalía. Y esa plusvalía, como sabemos, la toma el desarrollador, ¿no? Y por lo general no revierte a la comunidad. Entonces, si es que en tus investigaciones que estás pensando hacer, te interesaría incorporar también no solamente los proyectos de inversión, sino también los actos administrativos como los que te he mencionado. Eso, estimado Javier. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Carlos, que son muy importantes. Como eh, que te estás dando cuenta, hay mucho que investigar, sobre todo en América Latina. Hay mucho que hacer sobre el desarrollo de nuestras ciudades. Si entendemos eso que tú dices, ¿a dónde se va? De repente estas constructoras, todo ese dinero que sacan, esa renta que sacan, donde inclusive es aprovechando las plusvalías, se va a los mejores lugares de la ciudad, ¿no? Y dejando siempre sin nada a la periferia, o los, los sitios menos desarrollados de la ciudad. Esa sería una muy buena investigación, que es un punto porque nos ayudaría mucho a reorientar las inversiones. Todo lo que nos ayude a reorientar las inversiones, a hacerlas más equitativas, creo que va a contribuir a un mejor desarrollo de la ciudad, desarrollo urbano, ¿no? Este, lo otro también, el segundo aspecto que mencionaste, también es una forma de investigar. Yo digo, tanto tenemos que investigar con los verdaderos problemas y causas que suceden en el desarrollo urbano de nuestra ciudad y seguimos pintando planos. De verdad que a mí me desespera ya, porque seguimos y el mismo Ministerio de Vivienda promueve pintar planos y promueve estos estudios tan sofisticados que hacen que parecen estudios realmente que para la universidad, para la academia, para otros, pero no está agarrando plenamente los problemas de la ciudad. Y esto, lo que tú acabas de mencionar, estos dos aspectos que merecen investigarlos,
que merece tomarlos en cuenta para, sobre todo, ir la riqueza entre todos, tratar de que sea equitativa la redistribución y además mejorar nuestras ciudades, ¿no? Creo que eso es fundamental y que ya eso no es nuevo, esto de Europa, el mismo Estados Unidos está institucionalizado todo esto, ¿no? Sino que acá, primero, no conocemos, segundo, no nos dejan conocer y tercero, están tranquilos los desarrolladores como funcionan ahorita las cosas, ¿no? Pero obviamente todo eso merece investigar, estudiarlo, y eso es más efectivo, creo yo, en un plan urbano que estar, vuelvo a repetir, pintando planos de uso del suelo, ¿no? Que es la consecuencia, realmente. Bien. Yo quisiera hacer un comentario adicional en el siguiente sentido. O sea, creo que estamos, primero me olvidé de felicitarte, obviamente, ya lo había hecho antes en privado, pero igual lo digo públicamente, es un excelente trabajo. Además, creo que te pusieron excelente en la universidad cuando sustentaste tu trabajo, ¿no? Pero el tema, y está bien que tu tesis se haya limitado a lo que se ha limitado, porque si no hubieran sido muchas tesis en uno, o sea, creo que el tema es tan complejo que no podías haber abarcado todos los temas, ¿no? Y de alguna manera creo que aquí estamos haciendo un poco estamos mezclando varios aspectos que tienen que ver unos con otros, pero hay que también tratar de verlos por separado, ¿no? O sea, está el tema político, está el tema social, está el tema urbano, está el tema económico. O sea, este tema es complejo, es multidimensional, no es una cosa lineal que se resuelve con una norma. Y fuera de eso, obviamente, o detrás de eso, hay intereses particulares que de alguna manera inciden o tratan de torcer las leyes a su favor, ¿no? Entonces, digamos, el tema de las plusvalías, hasta donde yo más o menos puedo ver, se generan básicamente por inversión pública, cuando se hace un terminal terrestre, un terminal portuario, cualquier inversión de infraestructura o de equipamiento, eleva el valor del suelo, genera plusvalías, ¿no? Entonces estamos hablando del valor del suelo. También lo que señaló, me parece, Carlos, que la plusvalía administrativa, o sea, cuando la municipalidad o el plan urbano le cambia la zonificación o pone una zonificación mayor a un terreno, entonces esto genera un mayor valor del suelo. Con una mirada retrospectiva muy rápida, Lima, que era un gran valle de tierras agrícolas, cuando estas tierras se fueron haciendo urbanas, se generaron unas plusvalías inmensas, por 1000 veces el valor de cada metro cuadrado probablemente. Y son las fortunas del Perú, de los Brescia, los Marzanos, los Pardos, los Ayulo, los todos los que eran propietarios de las haciendas acá en Lima, cuando se empezaron a hacer las vías y se empezaron a cambiar uso agrícola por uso urbano, se hicieron las fortunas que se hicieron en el Perú y en el mundo, porque este es un fenómeno global, no es solamente pasa en el Perú. Y la tercera causa que yo diría que incide en la generación de plusvalías es la acción del mercado. Entonces, a veces se cambian determinadas cosas o hay una inversión privada, se hace un metro, un mall, y inmediatamente se genera plusvalía, ¿no? Entonces, la generación de plusvalías es una de las variables que es la que tú has estudiado y la que de eso estamos hablando. La otra sería también ver desde el punto de vista utilitario. ¿Para qué sirve el tener plusvalías? Bueno, para financiar obras públicas. En la medida que los precios cuestan más, hay una mayor recaudación, se generan más ingresos. La distribución, la plusvalía o el manejo, la administración, la gerencia de las plusvalías puede generar, para lo que decía Carlos, una suerte de equidad o una distribución combatir las desigualdades, digamos, ¿no? Que básicamente en el caso de Lima, esto lo podría hacerlo solamente la Municipalidad Metropolitana, dando algún tipo de política o norma para que determinadas plusvalías se reorienten de un distrito como San Isidro, Miraflores, San Borja, a distritos donde se necesita más. Y esto seguramente se podría reorientar a través de
la captación de las plusvalías y el traslado a inversiones, ¿no? Obviamente el generar plusvalías también va a generar un uso más eficiente del territorio. No solamente el pintar los planos, sino al planificar mejor la ciudad, precisamente para aprovechar o generar nuevas plusvalías, ¿no? Y esto obviamente puede generar un círculo virtuoso que, en la medida que se maneja mejor las plusvalías, se va redistribuyendo los usos del suelo, resignando los usos del suelo, ¿no? Otra pregunta que me surge dentro de este contexto tan complicado es, no soy desarrollador ni estoy a favor estoy tratando de promover ni defenderlos, pero me pregunto si la acción que hacen los desarrolladores, sobre todo los constructores, también los que hacen urbanizaciones, pero en menor proporción, ¿no? No genera empleo, no genera trabajo, ¿no? O sea, hasta donde yo sabía, no sé si seguirá siendo así, por cada empleo que se genera en construcción, se generan 3 empleos en prestación de bienes y 4 en generación de servicios. De manera que la construcción es una actividad desarrolladora, según hasta donde yo tenía idea, pero no tengo cómo afirmarlo categóricamente ahora, ¿no? Entonces, preguntarse, ¿toda esta acción desarrolladora ha generado empleo? ¿Cuántos empleos generó? Y si de alguna manera no fue importante para el desarrollo del país el tema de la acción inmobiliaria, de la acción constructiva. Y un otro elemento más que quisiera mencionar, sobre todo pensando en lo que dijo Antonio hace un rato, que el 15% es inversión pública y el 85% es inversión privada. Entonces, la acción privada está generando actividades, está haciendo inversión pública, inversión privada que genera empleo, que genera también actividades económicas e incide en la dinámica económica local, aunque puede tener efectos negativos, como puede ser el sobreuso del suelo, de los cuales ya hemos hablado mucho, ¿no? Y finalizo señalando que los inversionistas privados, sobre todo, hablando de los inversionistas privados, son en 2 vertientes, el formal y el informal. El inversionista informal capta plusvalías y genera utilidades, pero no las redistribuye, no las devuelve al mercado. Se las queda solitas porque no paga impuestos, no tributa porque es informal. Los desarrolladores formales sí, de alguna manera tributan, aunque no sea mucho, pero de alguna manera contribuyen con el tema, con la otra de las dimensiones, que es la dimensión económica. Entonces, al final, la reorientación de las plusvalías obviamente puede hacerse con políticas. Y una última reorientación sería ver de qué manera no se están exportando fuera del país las plusvalías, porque los que han tenido utilidades acá en el Perú haciendo obras y que se van y se compran una casa en Miami, no estoy hablando de ti, Javier, por si acaso, de lo que se compran una casa en Miami con lo que han ganado el Perú, están exportando las utilidades, ¿no? No sé si la plusvalía también, pero por lo menos las utilidades. Entonces, el tema es complejo, es político, es económico, es social, es urbano, y es específicamente del suelo. Entonces, sí me parece que debías hacer una inversión, podíamos hacer algún grupo donde participe Carlos, Antonio, Javier, todos los que quieran participar, podemos hacer una investigación interesante sobre estos temas, ¿no? Así que te dejo esa inquietud. Hay 2 personas que quieren intervenir también. Álvaro, yo lo simplificaría más. No, creo que una de las razones por lo que no llegamos a avanzar es esa, que creemos que es muy complejo. A lo único que me he referido esta noche es a un tema de ubicación. Eduardo Reze, un argentino, un arquitecto argentino, nos dice que, por ejemplo, tú puedes hacer una casa, la puedes construir en cualquier parte y cuesta igual. Imagínate una casa de 3 pisos, la construyes y la puedes... ¿Qué diferencia hay de una casa que está dentro de la ciudad, una casa que está en la periferia o una casa que está en la carretera? Ahí es la diferencia. Ahí viene la diferencia.
Recién en la localización, en la ubicación del inmueble, del edificio, es donde se varían los precios. No varían nunca los precios en la construcción. Y esas son la ubicación, el suelo, hablemos del suelo. Después, si quieres, hablamos lo económico, del empleo, de todo eso. Esta casa ha utilizado la misma fuerza laboral, la cantidad de empleos en las tres partes donde te he planteado. Lo que estamos viendo, lo que estamos estudiando ahora es cómo se utilizan, cómo el desarrollador utiliza la plusvalía que todos hemos aportado los ciudadanos para su beneficio solamente y no lo revierte. Entonces, si hace en la ciudad, justo pone, imagínate un centro comercial en la ciudad utilizando las vías, las redes de agua, las redes de luz, toda la plusvalía que le ha dado todos los ciudadanos, la utiliza para su fin. Ellos tienen que, de alguna manera, devolver eso a la ciudad. Ese es el tema, porque obviamente hay muchas aristas. De dónde podemos agarrar, entender, es de que la ubicación de una inversión, de un desarrollador, es fundamental para está o no está utilizando las plusvalías. Me gustaría que hagan un centro comercial a las afueras de la ciudad donde no hay nadie, donde no hay vías, donde no hay servicios, a ver, y que generen la plusvalía, la inversión privada. Nunca lo va a hacer. Siempre la inversión privada está buscando donde hay mayores plusvalías para meterse ahí, aprovechárselas, ¿ok? Y para poder sacar mayores rentas. Ese es el tema. Yo simplificaría totalmente eso, ¿no? Y por eso es tan importante lo que Carlos decía, ¿no? De que hay los actos administrativos, como por ejemplo un cambio de zonificación, cómo genera plusvalías y cómo le conviene a un desarrollador, ¿no? Es fundamental, por eso que se pelean en los planes, por eso en los planes de que hicimos últimamente en Chiclayo y Trujillo, los desarrolladores, cómo cómo se pelearon sobre todo la parte de la Huaca del Sol y de la Luna en Trujillo, porque ellos ya habían comprado terrenos ahí. Ahí el área de amortiguación de Chanchán, ¿te acuerdas de Laredo cómo se peleaba porque ya lo había comprado? Y los intereses que hay justamente para el aprovechamiento de plusvalías es fundamental. Es la ubicación y la plusvalía, o sea, eso es lo fundamental, ¿no? Ahí interviene todo, parte económica, social, todo. Perdón, solo una chiquita. Creo que no me he explicado bien, no voy a insistir en el tema porque hay otras personas que quieren hablar. Tu trabajo es muy bueno, se ha concentrado en un tema que es la localización de las plusvalías, pero esto es la semilla para hacer otras investigaciones, que es a lo que me he referido. Así. Oscar y Marta quieren intervenir también. Adelante, Marta. Sí. Yo quería preguntarle a Javier, en la investigación que nos mostraba, se tomaron en cuenta distintas variables como saneamiento, vialidad y equipamiento urbano. Y en el caso de Lambayeque, la investigación concluía que era el equipamiento urbano el que más plusvalías había generado. Entonces podríamos inferir que la inversión pública debe de estar dirigida al aspecto quizá más deficitario de la región, o en el caso concreto de Lambayeque se apreció que el equipamiento público era deficitario, que estaba poco desarrollado, ¿o no? Interesante, se ve que has estado muy atenta a la exposición. No sé si era deficitario. Puede ser uno de los factores que es muy importante. Puede ser uno de los factores que contribuía que el equipamiento generara mayor plusvalía, el interés de la población por estar cerca del equipamiento, ¿no? Puede ser. Como repito, en el norte, en Lambayeque,
salió el equipamiento, pero hay otras zonas donde puede salir el saneamiento. Por ejemplo, en los asentamientos humanos, estos que recién están en habilitación progresiva, el saneamiento es muy importante. Y sí, puede ser, si uno se pone ya a ir más allá de dónde vienen las causas de Claro, por qué el equipamiento. lo más deficitario de un asentamiento humano es el saneamiento, ¿no? Lo primordial. Correcto, Por eso mi correcto. pregunta, ¿qué se puede inferir de la investigación que desarrolló? Que lo que genera más plusvalía es la inversión pública en lo más deficitario, que es a lo que debería ir, el dinero del Estado es a lo que debería ir, ¿no? A lo más necesario. Me gustaría certificarlo eso mediante otra investigación, pero tienes mucha Sí, razón. Yo creo que esa es una de las causas, ¿no? Una de las causas. Y por eso es que varía en los territorios, ¿no? De acuerdo a su sí. ubicación, sus circunstancias, ¿no? Ok, Pues muchas tiene que hacer gracias. otra investigación. En Sí, otro caso completamente distinto de Lambayeque, en un asentamiento humano. claro, claro. Esa es la que yo digo, me gustaría hacer en una tesis de doctorado, me gustaría hacer eso, ¿no? Muchas gracias, Marta, por la pregunta. Yo vengo con tres preguntas. Espero que se puedan responder. Primero, ¿considera viable que los municipios apliquen instrumentos de recuperación de plusvalía ligados a los cambios de zonificación o aumento de densidad urbana? Por ejemplo, el caso de Sao Paulo, ¿no? El instrumento otorga onerosa do direito de constructor, perdón por mi portugués, pero permitió financiar vivienda social a partir de cobro por derechos de edificación, ¿no? Es un ejemplo el de San Paulo. Entonces, por ahí no sé si, vuelvo a repetirlo, considera viable que los municipios apliquen instrumentos de recuperación de plusvalía ligados al cambio de zonificación o aumento de densidad urbana. La otra pregunta sería, ¿qué riesgos políticos existen al intentar aplicar políticas de recuperación de plusvalía en un país con alta informalidad urbana? Bueno, sabemos que en Lima más del 60% del suelo urbano ha sido ocupado informalmente, ¿no? ¿Cómo recuperar valor en suelos donde no existe ni titulación previa o titulación plena también? Otra de las preguntas sería, ¿qué opina de la inversión público-privada, ¿no? Esas serían las tres preguntas. Eh, gracias, gracias Hugo por las preguntas. No, igual que ustedes, ¿no? O sea, no he investigado todo eso, pero tengo alguna opinión. En Sao Paulo, por ejemplo, ahí Paolo Sandroni, que es un profesor de Lincoln también, participó por la municipalidad de Faria Lima, creo que se llama el conjunto esto, y quiso justamente implementar una forma de recuperar la plusvalía por parte de los desarrolladores. Y él dijo, hay dos formas que nos lo des, que nos des la devolución de las plusvalías que te estás tomando a un proyecto de desarrollo comercial. La primera que metas, una es que metas dentro de tu proyecto de desarrollo comercial a un área deteriorada de la ciudad y hagas un tipo de proyecto de renovación urbana. Esa es una. Y la otra es que nos pagues directamente a nosotros el dinero para nosotros solucionar el problema de esta zona deteriorada de Sao Paulo, ¿no? Entonces, él comenzó a generar un mecanismo para, para recuperar la plusvalía justamente y dar autorizaciones a estos inversionistas. Eh, Dice que luchó mucho, pero a veces no entendía, la administración pública no entendía tanto, hizo algo, pero fue muy difícil, ¿no? Eso es en Sao Paulo, ya que lo mencionaste, les cuento eso. No es fácil en América Latina implementar estos mecanismos. Primero porque hay mucha ignorancia de si la población supiera de todos los beneficios que nos da esta recuperación de plusvalías, ¿no? Esta devolución que nos deben dar los desarrolladores,
creo que sería el camino más fácil. Y por eso Carlos Morales, creo también profesor de Lincoln, nos dice que lo repito, el primer paso es poner sobre la mesa el tema para que todos se enteren, ¿no? Y así hay una fuerza más grande. En cuanto a la informalidad, la informalidad puedes comenzarla justamente a manejar también con acción, la orientación del Estado en la utilización de plusvalías y la gestión del suelo. Tú puedes manejarlo, porque tratas de que no entren estos delincuentes que son los promotores de invasiones, ¿no? ¿Cómo? Orientando las inversiones públicas. Eso es lo que se trata de hacer. Eso es lo que se trata de hacer. No lo he desarrollado mucho, soy sincero, pero sí creo que por lo que he estado leyendo, en el documento en el documento donde yo, que les he pasado, lo he publicado, hay justamente la redacción de la tesis, no es muy larga, 80 y tantas páginas tiene, y ahí hay una bibliografía donde hablan bastante sobre esto, la informalidad también, los asentamientos humanos en América Latina, ¿no? Hay alguna bibliografía sobre eso. Pero hay intenciones cada parte del mundo tiene sus propias realidades en cuanto a esto de la gestión del suelo. Inclusive África está peor, que no hay más diferencial en África, ¿no? Por ejemplo, América Latina es muy acentuado porque hay ricos muy ricos y pobres muy pobres, ¿no? Hay un estudio también de eso sobre qué está pasando en el mundo en cuanto a esto. Y el otro era inversión pública y privada. Yo creo que la inversión pública debe de ser el que crea el escenario para la inversión privada. Si ya sabe el Estado, el sector público sabe qué le gusta al desarrollador, a la inversión privada, debe de justamente orientar. Y esa es una de las razones principales de que hice esta investigación, porque en la nueva ciudad de Olmos lo que queríamos hacer con el de la época era generar la atracción a la inversión privada. Eso era lo que queríamos. A todos los que habían comprado tierras para desarrollar Olmos, ¿no? Eran 12 empresas, a ellos queríamos que se interesen en justamente la nueva ciudad de Olmos. ¿Y cómo lo hacíamos interesar? Poniéndole agua, poniéndole saneamiento en general, poniéndole habilidad y equipamientos urbanos si queríamos que hasta había un parque industrial. Entonces, ¿cómo nosotros podemos atraer esa inversión? O sea, la inversión pública debe ser orientada a atraer y orientar la inversión privada, ¿no? Es la relación que debe de haber. Y nosotros lo hicimos un poco considerando un proyecto real. Hasta ahora no pueden, han hecho toda la ciudad, pero no han interesado. ¿Por qué? Por el fideicomiso, no lo manejaron bien. Ese ministro que entró, Bonjese, que a veces sale en la televisión, él fue el que se desorientó, hizo cualquier cosa, menos continuó lo que se trató de hacer desde un principio, ¿no? Si alguien conoce a Bonjese, perdón, pero yo lo vi directamente cómo en nuestra administración pública podemos cambiar de un año a otro, de un mes a otro, podemos cambiar las ideas y ahí nos quedamos y damos vuelta, ¿no?, al mismo tema. Perfecto, perfecto, Javier. Quería hacer una pequeña contribución. Sí, adelante, por favor. Sí, era este tema de la generación de plusvalía en los asentamientos humanos, sobre todo en los asentamientos humanos de borde. Son conocidos los casos de, por ejemplo, de titulación. Cuando se titula un asentamiento humano que está al borde, lo que hace es incrementar el valor
de los terrenos que están inmediatamente, vamos a decir, encima de ese asentamiento que ha sido titulado. Cuando se coloca agua, cuando se pone escaleras, lo que fuese, ocurre lo mismo. Entonces, la generación del plusvalor no necesariamente es positiva. Inclusive hay casos en que las inversiones no generan plusvalor, sino que generan minusvalor. Por ejemplo, el caso, vamos a decir, del estadio de la U, a pesar que yo soy hincha de la U, las viviendas que están cerca de ese estadio han perdido el valor, han reducido su valor porque ese equipamiento genera pues riesgo, pandillajes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, regresando al asentamiento, que es lo que me interesaba, las inversiones públicas y las decisiones administrativas generan incremento de valor en el asentamiento, pero también en las zonas adyacentes. Y al incrementar el valor en las zonas adyacentes, lo que van a hacer es incrementar el negocio de los traficantes que son los dueños de esas zonas, ¿no? Entonces, pero sin embargo hay que hacer mejoramientos, sin embargo hay que hacer saneamiento, colocar las vías, las escaleras, lo que sea. Entonces uno tiene que controlar esa zona, ¿no? ¿Cómo se controla? Hay varios instrumentos. Quizás lo fundamental es controlar el suelo, es decir, adquirir el suelo circundante a los asentamientos, ¿no? Generar un borde, que puede ser un borde verde, que puede ser productivo, que puede ser equipamientos, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ser complementado con las políticas de vivienda, las políticas de control urbano, mayor oferta de vivienda pública, etcétera, ¿no? Eso es un conjunto de acciones que tendrían que desarrollarse para que el incremento del valor no genere más invasiones y más problemas para la ciudad, ¿no? Entonces, esto, digamos, el incremento de valor no siempre es positivo. Cuando se incrementa el valor mediante la zonificación de un terreno y lo hace más caro, hace de que mucha gente ya no accede a ese terreno. Entonces, tiene que manejarse ese incremento, ¿no? El incremento, mejor dicho, el impacto siempre se genera, y las inversiones privadas también generan impactos, ¿no? El tema es cómo esos impactos, la mayoría de ellos son a favor, pero hay algunos en contra, como he explicado, son manejados a través de la gestión del desarrollo urbano. Eso, amigos. Correcto, Carlos. Me parece que eso es fundamental. Has dicho, pero ¿no te parece que eso sería más interesante, estos aspectos, tomarlos en los planes urbanos que estar haciendo ese uso del suelo, que es el resultado de todo? O sea, me parece que reflexionar sobre esto, justamente lo que acabas de decir, cómo orientamos el destino de un asentamiento humano, cómo orientamos las inversiones privadas. Creo que son nuevos temas que se deben, a mi modo de ver, tocar en los nuevos planes urbanos, ¿no? Los nuevos, la nueva gestión urbana, ¿no? Ya no seguir, ustedes son más jóvenes, creo que me hace mucho bien estar hablando y conversando con ustedes porque creo da un poco de esperanza para nuestro país, ¿no? Porque creo que hay que mejorar esta forma de ver los planes urbanos en el Perú y en Latinoamérica en general, ¿no? Creo que es interesante eso. Gracias, Carlos, gracias, Javier. No sé si quieran continuar haciendo preguntas. Yo tengo algunas preguntas que van ligadas al tema, aunque comprendo por lo que decías, no habías investigado tan a fondo o habías enfocado tu investigación en esto, ¿no? Pero lo que yo quería preguntar, ¿no?
yo sé que este es un tema de actualidad. ¿Cómo se puede garantizar que la recuperación de plusvalía no expulse a los habitantes de bajos ingresos de áreas revalorizadas, ¿no? Como, por ejemplo procesos de gentrificación en Barranco y en el cercado de Lima tras intervenciones públicas. Esa sería una pregunta. Tengo más preguntas, la verdad tengo bastantes preguntas, pero podríamos con esa continuar, ¿no? Y te conté con este proyecto de Faria Lima de Paolo Sandroni en Sao Paulo. Caramba. Creo que él está realmente tratando el tema que ahorita me acabas de preguntar, cómo incorporar a las áreas deterioradas o no, o más pobres de menores recursos al desarrollo de la ciudad, justamente con la inversión privada. Es una de las formas, me parece a mí, pero te da oportunidad, cuando te pones a pensar en esto, te da oportunidad de incorporar áreas deterioradas, áreas que no tienen todavía recursos. La idea es distribuir el ingreso de la economía de estos inversionistas, de estos desarrolladores, distribuirla también con los pobres, con las áreas deterioradas, ¿no? Entonces, creo que lo que acá, el ejemplo que da Carlos Escalante, por ejemplo, me parece estupendo. Es como en un plan urbano podemos incorporar a las áreas, asentamientos humanos, áreas más pobres, sobre todo en nuestro país y en América Latina, donde la zonificación es muy importante para estas áreas. Creo que hay que buscar nuevas formas de llegar a ellos o incorporarlos a la ciudad o ver el control urbano con ellos, ¿no? Creo que hay que ser creativos en función a esto de la gestión del suelo para poder incorporarlos a la ciudad, ¿no? Y no marginarlos, ¿no? Claro, de todas maneras, es interesante ese tema. Mencionabas un especialista de Brasil, ¿cómo se llama? Disculpa. Paolo Sandroni. Búscalo en internet, tiene muchas publicaciones. Vamos a hacer esas averiguaciones sería interesante invitarlo. Sería interesante invitarlo a que también participe, ¿no? Tal vez le agrade la idea. Sí, sería. Ha venido acá para el Ministerio de Vivienda, lo convocó también a Eduardo Reyes. Hay especialistas que tienen muchos años en esto, investigando esto, ¿no? Yo los Sí, conocí sería en estos, interesante. Sería en estos, interesante, disculpa. sí, Adelante, adelante. no, yo los conocí en estos cursos que he ido, y me parece, hay la dimensión de la gestión del suelo también en Colombia ahí Sí, está Colombia, gran María ejemplo. Mercedes Maldonado, ¿no, Carlitos? Hay Sí, sí, una, claro. En Colombia hay mucho desarrollo. sí, En hay gente María que, Maldonado y varias otras. sí, han escrito bastante sobre esto, ¿no? Sería bueno invitarlos y difundir sus investigaciones también sería muy interesante, ¿no? A ver si se pueden, no queden ahí guardadas, sino que puedan contribuir no solamente en el ámbito académico y profesional, sino también en la vida de muchos arquitectos jóvenes, ¿no? Yo tengo más preguntas que parten de tu tema, aunque creo que tu investigación no se ha centrado en este tipo de preguntas, pero ¿cómo vincular la captura de plusvalías en la sostenibilidad ambiental urbana, ¿no? ¿Podría el incremento del valor derivado de proyectos verdes como parques metropolitanos o corredores ecológicos reinvertirse en infraestructura ambiental? ¿Consideras tú eso? Sí, yo creo que según lo que definimos lo ambiental, ¿no? Hay que, hay que definir bien qué es para unas zonas de la ciudad lo ambiental, ¿no? Entonces, cuando tú recuperas plusvalías, puedes hacer muchas cosas.
puedes reinvertirla en la ciudad y eso te da pie para hacer muchas cosas. Eh, lo ambiental es importantísimo, eh, pero hay que definir lo ambiental. Por ejemplo, ambiental en Lima o en otra ciudad no es igual que lo ambiental en Cerro de Pasco, ¿no? Donde hice un plan urbano que a ellos no les interesa mucho lo ambiental, ¿no? Entonces, otro concepto de lo ambiental, ¿no? Porque está tan contaminado por la mina de Tajo Abierto que habría que definir bien qué cosa es lo ambiental, ¿no? Lo ambiental en el norte, en las ciudades del norte del país no es igual tampoco a lo que hacemos en Lima. Hay mucha, yo, eh, para mí sería otro análisis la parte ambiental, porque he leído muchas definiciones de ambiental, ¿no? En la bibliografía que hay mucho sobre ambiental, ¿no? Pero sí puedes hacer muchas cosas con la ciudad, ¿no? Ok. No sé si mi micro está prendido. Sí. Ok. Había otra pregunta. Esto es sobre lo que tú has visto en tu experiencia. ¿Qué tipo de modelo urbano propone el Perú en los próximos 20 años, ¿no? Considerando la necesidad de financiar la expansión y mantenimiento de infraestructura mediante mecanismos de captura de valor, ¿no? ¿Un modelo policéntrico, de densificación selectiva o de expansión controlada, ¿no? Esa sería Yo la pregunta. en el año 1996-97 me acuerdo que escribí un artículo en La República, salió un artículo que escribí, falta una estrategia de desarrollo urbano en el Perú. Y estamos en el 2025 y sigue faltando la estrategia de desarrollo urbano. Yo no veo que hay una estrategia. Creo que en el año 75, yo no sé cuándo hicieron ahí, Antonio se puede acordar cuándo hicieron este plan Mario Sarabia, no sé, donde dieron roles y funciones a cada ciudad. Creo El que ahí último está. fue en el 2006, Javier. El No, 2006 fue el último plan de desarrollo urbano nacional. 1975. A ese me refiero, Ah, 1975. 1975. a ese Yo es de los tenía, militares. yo entré a trabajar en el INADUR en el 82 y yo tenía más claro por dónde iba cada ciudad con ese plan del 75. Sí. Ahora yo no sé dónde va a ir cada ciudad, o sea, realmente no sabemos qué cosa es Tumbes para el Perú, qué cosa es Iquitos para el Perú, realmente no sabemos. Ahora están compitiendo Trujillo con Arequipa, ¿no? No sé, y creo que eso es lo que falta. Ahora en el 2025 yo puedo hacer nuevamente ese artículo diciendo la falta de una estrategia de desarrollo urbano para el Perú, ¿no? No sabemos todavía. 50 años tiene ese plan, Sí, ¿no? y ese plan creo que, que tenía ese análisis del equipamiento urbano que era mucho más claro también, ¿no? Eh, El Hasta cisne, ahora creo que siguen agarrando el cisne. el cisne. El No han CISNE era podido para hacer equipamiento, ¿no? sí, Pero Sistema también Nacional. había, por ejemplo, normas sobre, sobre las vías, categorización, dimensiones, secciones. O sea, todo eso se, se perdió en el tiempo. Claro, era más claro que ahora. Ahora no hay nada. Ahora No nada hay más nada. hay este reglamento que han sacado. Pero antes yo me acuerdo que había gente en el ministerio que se dedicaba, el mismo Mario Sarabia, yo me acuerdo que siempre estaba defendiendo, siempre estaba opinando, siempre había gente, Sí, ¿no? justamente por eso hice el hincapié en antes de la famosa ley de desarrollo urbano, ¿no? Que se supone nos transmite cuál es la ideología, la política
para el desarrollo futuro, ¿no? Y vemos que lo aprueban el 2021 y el 2024 cambian 70 de los 100 artículos. O sea, oye, ¿qué? Mm. Y Me esa es una parece realidad, ¿no? Está ahí, está escrita. parece que Janine va a hacer la pregunta. Adelante, Janine. Sí, buenas noches. Buenas noches, señor Javier Alfaro. Retornando un poco a las conclusiones de su tesis, me parece, bueno, muy importante los datos que dio. Yo no conozco mucho Chiclayo, estuve en una ocasión, pero no, desde muy chica, no, ni siquiera sabía qué carrera, no tenía ni carrera, estaba en el colegio. De lo poco que más o menos noté cuando viajé, casi creo que por el año 2011, por ahí, 2010. Bueno, yo no estaba en la zona centro, estaba en una zona, de lo que recuerdo, incluso me alojé en una vivienda que se estaba construyendo y había puros lotes gigantes a los costados, o sea, pocas casas, ¿no? Em, y comparándolo un poco con Lima, y justo usted en la conclusión lanza que hay una falta de equipamiento y habló también acerca de que hay una zona periférica también en la zona de Chiclayo. Eh, Lo que entiendo más o menos es que eh, llegaron a construir tanto en la parte del alumbrado, en la parte de las veredas, eh, las redes de agua y desagüe, para que venga un inversionista privado, es lo que entiendo, ¿no? Para que venga un inversionista privado a esa zona y pueda, bueno, hacer el negocio, me imagino. Yo me pregunto, ¿no será porque de repente, justamente como pasa aquí en Lima, que, bueno, el suelo es mucho más económico afuera, eh, y que justamente las personas construyen sus casas y hace que más bien el inmobiliario lo que busca, independientemente de que si no ponen el colegio o lo ponen, o sea, no es el centro comercial, más bien lo que ellos buscan es captar gente para que consuman, ¿no? O adquieran la vivienda, hace que más bien el inmobiliario o esta plusvalía lo capten al centro. Independientemente, sabemos todos de que ya tienes el centro comercial, tienes el tren, tienes todo prácticamente. Entonces yo me voy ahí, me deposito ahí, hago mi torre de 20 pisos y empiezo a vender mis departamentos, ¿no? Pero en algún momento de algunas clases que hemos tomado también en maestría y se conversó acerca del tema de por qué no un inversionista va e invierte en un lugar donde de repente hay esta escasez más bien de servicios. Me preguntaba, y de acuerdo al análisis que usted hizo, lo que le comentó, que a veces yo digo, ¿o será que el terreno es tan barato que si yo veo a mi costado que la gente al final está construyendo su casa, entonces yo para qué voy a invertir ahí? Porque al final todos van a construir su casa y nadie me va a comprar mi apartamento. ¿No será ello? Eh, el inversionista no está tratando de satisfacer las necesidades de la población. El inversionista está tratando de sacar la mayor rentabilidad a su inversión. Y la mayor rentabilidad es donde están, por ejemplo, en Lima, los que hacen nuevas urbanizaciones, por los portales, buscan donde las zonas de que están más integradas vialmente. Yo creo que en Lima gana lo vial, por ejemplo, ¿no? Me parece a mí, en algunas partes. Pero en las partes bajas gana el saneamiento. En las partes medias, donde están los portales que hacen urbanización, para mí gana lo... Habría que comprobarlo. Pero en el norte nunca un inmobiliario, un desarrollador va a invertir donde no hay vías, no hay agua, no hay nada. Ellos tratan de invertir donde, aunque le cueste un poco más, comprar un terreno donde hay todo, porque después cuando ofrecen, ya no tienen que hacer, no tienen que habilitar, no tienen que hacer nada, ¿no? Eso es lo que nosotros tratamos de hacer en, en la nueva ciudad de Olmos, poner agua, poner vías, poner equipamiento, para que después vengan todos los inversionistas y se ubiquen ahí y desarrollen la nueva ciudad, ¿no? Eso es lo que hicimos. Pero siempre buscan las zonas donde tienen mayor plusvalías, ¿no?
Muchas gracias, Perdón, Javier. quisiera complementar a la pregunta de Janine lo siguiente. Yo fui a Japón a estudiar un curso sobre urbanismo, también fue Antonio, y los japoneses nos vendieron el modelo del Kukaku Seiri, que viene a ser, la traducción viene a ser reajuste de suelo, ¿no? Pero Japón, de ser un país, digamos, semifeudal o semirural, con ciudades sin saneamiento, sin infraestructura, etcétera, pero con gran hacinamiento de la población en los centros urbanos, lo que generó esto que señalaba Janine, que el precio del terreno es muy barato. En el caso de Japón, el asentamiento, al contrario, generó que se elevaran los precios, ¿no? Entonces, lo que hizo Japón como gobierno fue dar unas políticas para que el sector privado, sobre todo, invirtiera en centros urbanos, rentabilizando la plusvalía del suelo, o sea, compraba las propiedades a la gente y después de comprar las propiedades hacía inversiones en infraestructura, en metro, en centros comerciales, en colegios, en todo, y entonces el valor de la propiedad se incrementaba notoriamente. Entonces a cada propietario, por el valor de su vivienda, le daban una o dos viviendas adicionales como compensación, como por esa plusvalía generada, con lo cual lo seducían, lo interesaban a que participe en el negocio. Entonces, la primera parte era convencer a los propietarios de esos terrenos rústicos o semirrústicos que entraran al proyecto. Con los 2 primeros o 3 primeros pisos pagaban la venta de los 2 o 3 primeros pisos una vez que estaba construida las nuevas ciudades, porque eran intervenciones grandes, ¿no? Pagaban la propiedad a los propietarios, digamos, el precio más su utilidad, su ganancia de una vivienda o 2 adicionales. Con los 2 o 3 siguientes pisos pagaban el costo de la inversión en el desarrollo urbano. Y con los pisos siguientes, con el resto de los departamentos, sea en forma horizontal o hacia arriba, ¿no? Las viviendas adicionales que vendían al mercado, era su utilidad. Entonces, el negocio inmobiliario impulsó el desarrollo de las ciudades y se autofinanció. No tuvo el Estado que invertir en hacer infraestructura o en hacer inversiones. Fueron los propios inversionistas que, utilizando el mayor valor del terreno a futuro, porque en el momento de la compra el terreno era muy barato, o bastante más barato que lo que lo vendían después. De manera que esa plusvalía generada servía para una de las utilidades o las ventajas de la plusvalía o de la rentabilización de la plusvalía, que es las inversiones y el desarrollo urbano, ¿no? Cuando estuve allá me preguntaron qué opinaba yo como representante de Perú sobre la posibilidad de que Japón pudiera tratar de impulsar el Kukaku Seiri en el Perú. Entonces yo le di la siguiente respuesta. En primer lugar, desde el punto de vista político, no lo veo recomendable porque estos procesos son de largo aliento, son de por lo menos 10 años, 8 años, a veces más, ¿no? Y en ese momento, el Perú en ese momento tenía una situación política muy inestable. Todavía no había dado el autogolpe Fujimori, estamos hablando del 91, ¿no? Entonces, una situación con un Congreso adverso, con un gobierno muy vulnerable como era el de Fujimori, no se podía tener seguridad de que se dé una ley que sea estable y que le permita a los inversionistas invertir para sacar utilidades después de 8, 10 o 15 años, ¿no? El segundo comentario fue de que el tema de los recursos de financiamiento no era problema, porque si justamente Japón financiaba estos viajes, estas becas, y me estaban preguntando es porque tenían ganas de invertir en el Perú, de manera que el tema del financiamiento no era el problema. Y el tercer elemento era el precio del terreno. Le dije, en este momento, estaba hablando del 91, el precio del terreno en el Perú es relativamente barato. Por lo tanto, necesitarían, no darían los números que ustedes nos han enseñado acá en este curso, no justificarían entrar en ese negocio. De manera que no veo viable en el Perú del año 91 la posibilidad de utilizar la plusvalía para financiar el desarrollo urbano. Entonces,
es eso, ¿no? Entonces, el terreno juega un rol importante en cuanto a la recuperación de su valor, de su plusvalía, para financiar otras inversiones. Si procesos de habilitación urbana debieran dar los ingresos, los impuestos, para que el gobierno local, municipal, metropolitano o en otra ciudad pudiera redirigir las inversiones para las zonas más desfavorecidas, para compensar y redistribuir, digamos, la riqueza a otros barrios. Esto es muy difícil en el Perú, no solo por el valor de los predios, sino además por la informalidad. Si no hay propiedad y no se pagan impuestos, entonces la plata se la llevan libre de polvo y paja. No hay recuperación de plusvalía por el sistema tributario, es muy débil, ¿no? Entonces, todos estos factores tienen que ver con esto que ha señalado ahora Javier. Y en el caso específico, tu pregunta, el valor del terreno en las zonas rurales, en las zonas más alejadas, donde el precio del terreno es muy barato, no tiene mucha importancia. Nadie va a invertir, salvo que tenga un potencial como el que pasó con Asia. El distrito de Asia, en el kilómetro 100, se ha convertido en un emporio. Se han hecho inversiones multimillonarias. ¿Por qué? Porque había un factor social, socioeconómico muy importante, que atrajo las inversiones y generó un desarrollo que se ha pagado a sí mismo muchísimas veces. Entonces ha generado grandes plusvalías allá en Asia, pero ya por otros factores ya muy particulares, ¿no? Que casi es irrepetible. O sea, hay fenómenos como el caso de Hilo, fenómenos como el caso de Asia, que no se pueden repetir tan fácilmente en otras localidades, ¿no? Ahora Asia llega hasta Tacna, ¿no? Ahora los vendedores inmobiliarios jalan el chicle, vamos a decirlo así. Asia llega hasta Tacna, ¿no? Ya hasta traspasa fronteras, ya te venden terrenos hasta el límite de Asia, un poquito más allá lo siguen considerando Asia, y lo siguen considerando Asia, y lo siguen considerando. Es gracioso cómo se hace el urbanismo desde el mercado, ¿no? Y ese proceso de urbanismo lo hemos vivido cuando todavía estaba en INICAM, hace más de 25 años, con toda la venta de las propiedades costeras que se hizo desde la municipalidad de Cañete. Las autoridades de ese momento negociaron todos los terrenos de la costa y vendieron a propietarios, a particulares, vendieron los terrenos de la costa del Perú, y se ha urbanizado prácticamente desde Cañete hasta Lima, ¿no? Y con grandes plusvalías extraurbanas, digamos, que no tiene que ver con la plusvalía que se genera en San Isidro, en San Borja, en Barranco, en Miraflores, porque este es totalmente fuera. Y no en el tema de la vivienda, sino en el tema de la segunda vivienda, ¿no? Que es la vivienda de veraneo que está destinado a clases económicamente fuertes, ¿no? Correcto. Bueno, yo, perdona, voy a retirarme, pero les quiero manifestación. Ha habido bastantes preguntas, bastante discusión. Creo que si seguimos así, sí podemos discutiendo, compartiendo un poco experiencias, creo que vamos a tener bonitas reuniones, ¿no? Yo me voy a tener que retirar porque ya me había puesto una hora. Gracias más bien por escucharme y compartir todas estas experiencias. Gracias, Listo. muchas gracias a ti, Javier, por la excelente exposición y por responder todas nuestras preguntas. Y nuevamente hago la invitación, si conoces a estos profesionales como Paolo, como María Mercedes, podrías invitarlos a que también puedan destacar sus... Pero cobran caro, pues eso, esos son Normal, bravos. normal. Lo que estoy pensando es que quizás podríamos invitar a alguna decana, por ejemplo, la decana de la Universidad de Tacna, que justamente están viendo el tema del urbanismo allá, ¿no? Podríamos invitarla al próximo Sumo, cuando tenga tiempo, a uno de nuestros, porque además una de sus preocupaciones principales es el tema del saneamiento físico legal. Entonces, que podía hablarnos de ese tema en una reunión, digamos, ¿no? El dinero no es problema, aquí hay euros y dólares. No, mucho problema. Aquí hay Listo. valor. Listo, Javier, muchas gracias. Buenas noches con todos. Chao, Javiercito. Chao, chao. Muy bien, ya nos estamos viendo entonces. Chao, Carlitos. Cuídate Chao, mucho. Antonio, Yani.
Oscar, Buenas noches, muchas gracias. chao. Todos. Marta, chao. Bueno, entonces concluimos, ¿no? Concluimos. Concluimos. ¿O hay algún tema posterior? Ahora listo ya. ¿Cuándo vas a exponer tú, Carolo? Uy, si supieras que estoy correteando con lo mío, algún día cuando lo acabe, estoy tratando que sea en este año porque ya estoy saturado, pero apenas sí me encantaría presentarlo. Pero de todas maneras estoy tomando nota de todo lo que están hablando, porque me ayuda. Estamos a la Buenísimo. espera, estamos a la espera. ¿Y ustedes, chicas, cuándo van a exponer? ¿Qué tema quieren exponer? Las chicas tienen 2 temas de tesis de maestría muy interesantes. Bastante interesantes. A ver cuándo se animan. No hay esta boca es mía, ¿no? Cuando guste, profesor Bart. Usted diga. Ya. Entonces las invitamos. Para la próxima reunión te invitamos a ti. Ya quieres presentar, ya puedes presentar. Para una exposición. No entiendo a quién le está preguntando. A ti, Yarin. Tú eres la que ha dicho cuando guste. Sí, Luego. bueno, mi exposición no es a nivel como el de usted, pero se deja entender. No, más o menos. no tiene que Espero ser. se deje entender. Bien, entonces, y la subsiguiente, Marta. Ahí está. Que es interesantísima. Todavía le su falta tesis. madurar mucho. La mía también. No tiene que ser nada perfecto, sino que transmitan las ideas y nos enriqueceremos con ellas y les devolveremos nuestros comentarios, que les va a ser útil para la tesis, obviamente, ¿no? Claro. Ya. Entonces, hoy día, ¿qué día es? 9, 8. Estamos 8. 8 de 8 octubre. y 7, 15. El 15, el Ok. Yaní, y el 22, Marta. Está bien. Listo. Listo. Así quedamos entonces en este capítulo y esperamos las próximas exposiciones. Hasta luego con todos. Hasta luego. Un abrazo, amigos.